Y no se preocupe, después siguen los demás ministerios, después siguen los demás servidores. Algo que sí tengo que aclararle es que todos los servidores debemos de ser miembros, aunque no todos los miembros seamos servidores. Usted puede ser miembro activo o pasivo, de preferencia activo, y no servir, por alguna u otra situación, no servir directamente en la congregación, en algún ministerio o por algún tiempo. No hay ningún problema, lo tratamos, lo platicamos, lo vemos, pero no al revés. Si usted es servidor, usted sí debe de ser un miembro. No vamos a tener nunca servidores que no sean miembros, que no hayan pasado por el proceso de membresía, que no hayan tomado los discipulados correspondientes, que no hayan tenido su entrevista de membresía, que sepamos que son bautizados correctamente y que tomen la Santa Cena con nosotros o estén a un paso de tomar la Santa Cena con nosotros. Ahí sí no los vamos a poder tomar en cuenta todavía para el servicio. Pero yo tengo muchas ganas de servir, perfecto, no te puedes, si de verdad son muchas ganas y vienen de Dios, 6 meses para ti van a ser nada de sujetarte a la iglesia y de caminar como debe de ser. Y si no, cuando llegues al cielo, pregúntale a Jacob cómo se le fueron 7 años. Dice la Biblia que como pocos días. Juan 13 del 21 al 30, vamos a dar lectura. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo dere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto a Judas, Jesús a Judas. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tiene la bolsa del dinero, Judas es el tesorero, Jesús les decía esto: ve y compra lo que necesitamos para la fiesta, o ve y da algo para los pobres, que se viene la fiesta y van a necesitar. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vamos a orar. Vamos a encomendarnos a nuestro Dios, Espíritu Santo, nuestro Señor y Dios Espíritu Santo, y a rogarle que la palabra que escuchemos el día de hoy sea una lámpara, sea una lumbrera a nuestro camino, al mismo tiempo sea miel en nuestro paladar, al mismo tiempo sea renovando nuestra mente y nuestro corazón, que si somos confrontados, exhortados, que sea para bien, para beneficio nuestro, Señor, te lo rogamos, no porque queramos algo aparte de ti, qué mejor beneficio que ser como Cristo. Eso es lo que te rogamos el día de hoy con la palabra que vamos a escuchar. Tú sabes, Señor, que mi oración muy personal siempre ha sido que la gente no salga de aquí pensando qué buena o qué mala predicación, sino que salga pensando y con la convicción de ser como tú, Señor. Que no sea la excepción el día de hoy, que salgamos de aquí confrontados, exhortados, consolados para ser como Cristo. Te lo rogamos siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Ese es el propósito de la palabra. En los primeros 20 versículos del capítulo 13 del Evangelio de Juan, llevamos ya 95 predicaciones con esta. Estamos capítulo a capítulo, versículo a versículo. Hace un par de semanas, 3 o 4 ya, comenzamos el capítulo 13. Y en los primeros 20 versículos del capítulo 13 encontramos el relato de cómo Jesús se ciñe la toalla del servicio y da un magno ejemplo de humildad y mansedumbre a los discípulos cuando se humilla a lavarle los pies, incluyendo también los pies de Judas el traidor. En los siguientes 10 versos, es decir, del 21 al 30, que vamos y que leímos aún en un momento, encontramos el último momento de Judas al lado de Jesús y los demás apóstoles. A partir de este momento Judas se separa, solamente se encuentran cuando lo entrega, pero ya no tiene ninguna interacción más con los otros discípulos. Encontramos el momento justo antes de salir para orquestar, para poner en marcha su plan de traición.
Y es en esos versículos y en la aplicación práctica para nosotros en la actualidad donde nos vamos a detener en nuestro sermón del día de hoy. Vamos a comenzar ya, versículo 21. Juan nos dice en el 21, habiendo dicho esto, hasta ahí nada más, vamos por partes. Se está refiriendo a las palabras que encontramos entre los versículos 6 y 20. Habiendo dicho que, regrésate al versículo 6, lee hasta el versículo 20, eso es lo que dijo Jesús. Habiendo dicho esto son esas palabras. ¿Qué dice esas palabras? Es donde le explica a Pedro que lavarle los pies solamente era un eslabón más en la cadena de la condición de humillación. Y después de confrontar a los 12 con la pregunta trascendente, ¿saben lo que les he hecho? Habiendo dicho que, habiéndole dicho a Pedro, Pedro, no entiendes, es necesario que así sea. Acaba con los otros que le faltaban, se viste nuevamente y les voltea a ver y les dice, ¿saben lo que les he hecho? Los discípulos se quedan perplejos y comienza Jesús a decir más palabras. Jesús se presenta como Señor y Maestro y prometió una vida llena de bienaventuranza, es decir, de estar supremamente bendecidos, no con bienes materiales ni perecederos, sino con su vida misma fluyendo en nosotros, en nuestro corazón. Y les empezó a dar un adelanto de la traición venidera, aunque como era su costumbre, los discípulos no entendieron la referencia hasta después de que resucitó. Ya hemos entendido, pero no está de más mantener siempre en mente que las numerosas referencias a la próxima traición de Judas fueron con el fin de demostrar la soberanía del Señor y al mismo tiempo preservar la fe de los discípulos. ¿Por qué Jesús decía una y otra vez en Juan y en los sinópticos, de cierto les digo, uno me va a traicionar, de verdad van a levantar contra mí el calcañar? ¿Por qué se la pasaba? Es necesario que el Hijo del Hombre vaya, mas hay de aquel. ¿Por qué se la pasaba diciéndole? Por dos motivos. El primero, oigan, tengo todo bajo control, nadie está frustrando mi plan, al contrario, todo está perfectamente predestinado. Aún ese hombre no me está tomando por sorpresa. Segundo motivo, para que los discípulos se fortalecieran en su fe y no dijeran, mira, Judas pudo con él, lo traicionó, no, entonces no era nadie. En ese momento los discípulos dicen, a esto se refería, ahora entiendo, y su fe fue más fortalecida todavía. Por ello es que Jesús eligió a los suyos, sus 12, no los eligió otro, fue Él. No llegaron por sí mismos. Jesús pasaba y les decía, sígueme, sígueme, sígueme. Entre los cuales no solamente estaba el traidor de Judas, también había otro traidor. ¿Quién es? Pedro. Pedro también traicionó a Jesús. También incluyó al incrédulo de Tomás y a los demás que eran arrogantes, obstinados y orgullosos. Tal cual es la iglesia del Señor hoy en día, llena de personas imperfectas. Todos y cada uno de los que aquí asistimos somos como los discípulos en esa época, imperfectos. Hay traidores, hay arrogantes, hay como Judas, casi cristianos, pero que no son convertidos, y se lo he dicho, por eso es que prácticamente cada servicio, cada discipulado, cada enseñanza es predicar el Evangelio, no hay más. De hecho, si a usted le aburre el Evangelio, qué bueno que lo escuche, porque una persona nacida de nuevo no se cansa de escuchar el Evangelio, al contrario, lo atesora nuevamente y dice, gracias Jesucristo. Así está la iglesia hoy en día, llena de personas imperfectas. Todos y cada uno de los que aquí asistimos somos así, imperfectos, pero lejos de ser una decepción, debemos de entender que es todo lo contrario, pues todos sin Cristo somos pecadores, necesitados de la infinita gracia de Dios para perdón de nuestros pecados. Y una vez que hemos recibido el perdón de pecados, ahora su gracia nos va moldeando poco a poco a la imagen del Señor que nos salvó. Eso lo vimos en soteriología. La gracia de Dios es para ser salvos y para ser santos. Tú no puedes hacer nada de esas dos cosas aparte de la gracia de Dios. Puedes esforzarte, pero no vas a lograr ni siquiera una mala imitación pirata de esas tipo Tepito. Nada de eso vas a llegar a hacer siquiera. Al terminar de explicarles esto, que él fue cuando dice, habiendo dicho esto que te acabo de decir, Juan nos dice que Jesús se conmovió en espíritu. La palabra que usa Juan en este evangelio para conmover es tarao, que significa
se agitó, alborotar, conmover, inquietar, turbar. Cuando Juan utiliza la palabra taraó, nos está diciendo que Jesús estaba conmovido, sí, pero inquieto, perturbado, agitado. ¿Te has sentido agitado alguna vez que esperas una situación o se da alguna situación y te sientes, hasta sientes que tu corazón se sale del pecho y te sientes agitado, perturbado, conturbado? Así estaba Jesús. En su espíritu, dice el apóstol Juan. Jesús estaba conmovido, agitado en su espíritu, en la parte más esencial, en la parte más íntima de su ser, se encontraba perturbada por lo que estaba a punto de suceder. Esta ocasión no fue como cuando vio a Marta, a María y a los judíos en Betania. ¿Se acuerda que cuando Jesús va al sepulcro, se encuentra a Marta, a María, a los demás judíos, y dice la Biblia que se conmovió? Pero se acuerda que cuando vimos esa palabra no significaba que dijo, ay, pobrecito, significaba un enojo, una molestia, porque dijo, mira nada más los estragos del pecado, cómo los tienen a los seres humanos. En esta ocasión no es así. Ni tampoco como cuando se perturbó en el huerto de Getsemaní, cuando oró a su padre que pasara la copa de la ira. Ahí fue todavía también diferente. Ahí era una perturbación personal. En esta ocasión el espíritu de Jesús se conmovió al máximo por la tristeza que estaba a punto de causarle uno de los suyos, uno de los que escogió, por la tristeza y el amor que le tenía a Judas. Así titulé esta predicación, y vamos a ver cómo, a pesar de ser un traidor, a pesar de que sabía su corazón, a pesar de que así estaba predestinado, Jesús amó al traidor. La titulé Amor al traidor. Y vamos a entender y vamos a darnos cuenta de ese amor maravilloso de Dios, aún para con un traidor. Por eso es que abiertamente ahora Jesús les dice, ya cuando se siente conmovido, cuando siente una tristeza extrema por lo que iba a hacer Judas, empieza Jesús a hablar abiertamente y les dice, de cierto les digo, uno de ustedes me va a entregar. Ya había dado un par de indicios indicios leves con anterioridad. Primero les dijo, están limpios pero no todos. ¿Sí recuerda que leímos eso? ¿A quién se refería? A Judas. También cuando cita el Salmo 49 y dice, uno de los que come conmigo me va a agarrar a patadas, ¿a quién se estaba refiriendo? A Judas. Ya había dado dos indicios tan solo en ese momento a la mesa. Pero ahora, en esta ocasión, ya es franco y directo. Esta vez les dice, les voy a decir una verdad, aquí hay uno que me va a traicionar. Todos se quedaron. Uno de ustedes, es uno de ustedes el que me va a traicionar. Esto cayó como un rayo al corazón de los discípulos. Fue un golpe devastador. ¿Acaso estaba diciendo el Señor que uno de ellos iba a entregarlo a las autoridades para que hicieran lo que quisieran con él? No lo podían creer. Sus reacciones no se dejaron esperar. Versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. A fin de tener la perspectiva amplia, y a partir del día de hoy vamos a comenzar a armonizar los evangelios cada vez que se pueda. Vamos a ver la armonía evangélica. Mateo 26, 21 al 25. Vamos a leer que esta parte viene en los 4 evangelios. Mateo 26, 21. Deje ahí su separador y vamos a ver los 4 relatos. Solamente los vamos a leer y se va a dar cuenta que lo que Juan omitió tiene mucha trascendencia. Juan omitió una parte. ¿Cuál es? Mateo 26, 21 al 25, que los sinópticos sí la dicen. Pregunta, y esto ya se lo he explicado, ¿esto significa que la Biblia se contradice? Entonces, ¿qué pasa aquí? La Biblia se complementa, ¿sale? Para que después no lo agarren de bajada y digan, ya ves, aquí Juan dice uno y este da... Espérate, se está complementando, por favor. Mateo 26, 21 al 25 dice, mientras comían, Jesús dijo, de verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, esta es la parte que omita,
omite, comenzaron cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Quiero que me vea, ahorita vamos a leer todo completo. ¿Se acuerda que la mesa se ponía en una U invertida? Estaban todos sentados alrededor de la mesa, una cabecera, otra cabecera, la parte principal, estaba Jesús, estaban reclinados en unos divanes, ponían la mano izquierda sobre el diván para que quedara la derecha libre, que por lo regular las personas son diestras para comer, y ahorita esto va a tomar relevancia, vas a ver por qué se lo digo. Y Jesús les da el anuncio y empiezan uno a uno, incluyendo a Judas. Por eso es lo que le digo, esto sí toma relevancia. Judas ya sabía lo que estaba planeando y todavía le dice: ¿acaso seré yo, maestro? ¿Y qué hizo Jesús? ¡Sí, hijo de Satanás! Sí, pero te quiero. 21 nuevamente. Mientras comían dijo: de verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Esa parte también es importante. No es lo mismo yo meto la mano en el plato que yo de mi plato le doy el pan a otro. Son las dos acciones diferentes. Una es yo voy y meto mi mano en el plato de mi amigo y como, pero la otra es mi amigo toma de su plato, viene y me da. Mucho ojo, ahorita todo esto va a saltar, a botar y va a decir: versículo 20, ¿y qué vamos? 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. También lo omite Juan esto. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Marcos 14, 18 al 21. Marcos 14, 18 al 21. Ya lo tenemos, Marcos 14 del 18 al 21. Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de verdad les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, también omite esta parte, y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Respondiendo Jesús les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre ni siquiera haber nacido. Y Lucas 22, 21. Esto que estamos haciendo se llama armonizar los evangelios, hacer una armonía de los evangelios. Y a partir de aquí lo vamos a estar haciendo continuamente. Sobre todo, Juan no se presta mucho, porque si se da cuenta hay muchos relatos exclusivos. Para no ir muy lejos, el que les haya lavado los pies a los discípulos no viene en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Pero a partir de aquí ya hay algunas partes, se pierde después otra vez un tanto, y cuando llegamos a la pasión, nuevamente se armoniza. Lucas 22, 21 al 23. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, vaya predestinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién sería el que había de entregarlo. Vemos que Juan no nos da todas las reacciones, pero cuando armonizamos el Evangelio nos damos cuenta que Jesús lanza una advertencia, que los discípulos comienzan a discutir entre ellos, y después de discutir entre ellos le dicen: bueno, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Juan nos complementa el relato y nos dice que definitivamente hasta Pedro le dijo: pregúntale, y ahorita lo vamos a ver. Los sinópticos complementan a la perfección el relato de Juan. En ellos encontramos primero que este acto de traición no lo tomó por sorpresa, como lo venimos diciendo. Uno de ustedes que está a la mesa cenando conmigo me va a entregar. Fue un acto totalmente bajo la soberanía de Dios. Segundo, que el traidor es totalmente responsable de su acción vil y menospreciable.
Jesús le lanza esa advertencia. Quiero que entienda esta parte. Cuando Jesús le advierte y le dice, mas ay de aquel, no le estaba amenazando. Jesús le estaba diciendo, Judas, ahí está otro chance para que te arrepientas. Ahí está otro chance. Te amo tanto que mira, te voy a decir lo que puede pasar. Arrepiéntete. Por eso cada vez que nos paramos, por eso John MacArthur dice, palabras duras hacen corazones suaves, palabras suaves hacen corazones duros. Por eso cada vez que nos paramos y exhortamos duramente con la palabra, es porque les amamos en el Señor, porque prefiero que se enojen, se molesten y digan, ¿quién se cree el pastor? Pero bueno, me voy a arrepentir, a que digan, qué bonita iglesia, qué bonito todo, vivas como te da la gana, y después a ti y a mí Dios nos pida cuentas. Los discípulos, incluyéndose Juan mismo, desde luego, se miraban unos a otros con sorprendida angustia. Estaban desorientados, ya no sabían de quién hablaba, estaban totalmente confundidos. El anuncio de Cristo los desconcertó por completo y provocó tres respuestas, tres reacciones que formularon a manera de preguntas. La primera, la reacción de desconfianza de sí mismo. Regrese a Mateo 26, 22. Este anuncio de Jesús creó tres reacciones en los discípulos. La primera, que ya no confiaban ni en su sombra. Mateo 26, 22. Entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿qué le preguntaban? ¿Soy yo, Señor? Esta fue una reacción de parte de todos los discípulos, excepto obviamente de Judas. Quiero que me vea y entienda esa parte. Vamos bien por partes. Y si no acabamos, nos detenemos y la próxima semana acabamos, no hay ningún problema. ¿Qué causó el dicho de Jesús? Oigan, atención, aquí los 12 de uno de los que está comiendo, me van a entregar uno de ustedes. ¿Qué está diciendo? Los desorbitó, los dejó desorientados, confundidos, al grado de que dudaban no del de enfrente, sino de ellos mismos. Ah, caray, pues tan mal estoy, que mi corazón está tan torcido que voy a... Señor, ¿seré yo? Y cada uno empieza a preguntarle, Señor, ¿seré yo? La segunda reacción, la de despreciable hipocresía, que es de Judas, cuando pregunta a él, ¿soy yo, maestro? Mateo 26, 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo, ¿soy yo, maestro? Judas sabía que era él. Sí, Judas ya había ido a ver a los fariseos, ya había ido a ver al concilio del Sanedrín y ya había hecho un trato, ya estaba en tratos con él. La tercera, la reacción infantil, Señor, ¿quién es? Esta la vamos a ver, y esta fue de parte de Juan, impulsado por Pedro. Juan infantilmente le pregunta, Señor, ¿quién es? Es muy notable que mientras los demás discípulos le llamaron Señor a Jesús, Judas le llamó maestro. Si era su maestro, de eso no hay duda, pero nunca fue su Señor, nunca fue su amo, nunca fue su dueño. En otras palabras, Judas fue enseñable, pero no corregible. ¿Cómo le dicen los discípulos? Señor, ¿seré yo? ¿Cómo le dice Judas? Maestro, ¿seré yo? ¿Qué significa esto? Que Judas fue enseñable, pero no corregible. Y un discípulo es enseñable y corregible. Si Cristo es tu maestro, también estás llamado a que Cristo sea el Señor de tu vida. De lo contrario, corres el peligro de caer como Judas en la desgracia de no dejarte corregir para fortuna o para vida eterna. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿soy yo, Señor?, Jesús no apagó de inmediato su temor, ni curó su autodesconfianza. Tampoco dejó satisfecha de inmediato la curiosidad que provocó. Dio una respuesta muy general. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Versículo 23 de Mateo 26, ahí mismo dice. Entonces Jesús respondió, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Sin duda, no solamente Judas metió la mano en el plato con Jesús,
Sin duda, más de uno de los discípulos se acercó al plato de Jesús y tomó. Por eso le dije, es muy diferente que ellos se hayan acercado y le dijeran, gracias maestro, a que el maestro dijera, ten, yo te lo doy a ti. Son dos acciones totalmente diferentes. Jesús dijo esto por 4 motivos. Primero, ¿por qué no les dijo, sí, es Judas, ahí está, a él? No, ¿por qué no le dijo así? Primero, para poner de relieve el carácter vil de esa acción de traición de Judas. En otras palabras, le estaba dando a Judas la oportunidad de reflexionar lo que estaba a punto de hacer, de detenerse, de no hacerlo. Pero como no hizo caso, solamente dejó en evidencia que a pesar de tener una oportunidad más y rechazarla, el castigo que vendría a su vida era un justo castigo que iba a merecer. Segundo, para fijar la atención en el sufrimiento que él tenía. En una forma traidora y humillante, el Señor de la Gloria fue entregado a sus enemigos. Es muy importante no dejar de lado esto. Nuestra reflexión en este relato, en la pasión de Cristo, no solamente debe detenerse en detalles como Judas, Pedro, Anás o Pilato. Es después de todo la pasión de Cristo, el relato del sufrimiento de Cristo. Se centra en Cristo y nunca debemos de dejar de preguntarnos cómo le afectaron a Cristo todas estas cosas. ¿Usted cómo cree que le afectó que la persona que amaba lo iba a traicionar? Ahí lo leemos, se conmovió, se perturbó, un eslabón más en la cadena de humillación. Tercero, mostró una vez más que él estaba al tanto y en control de toda la situación. Y por último, les dio la oportunidad a los discípulos de autoexaminarse. Salmo 139, 23 y 24. Jesús no les dice es él, es Judas, por 4 motivos: para que se viera todavía más su traición, para que nos diéramos cuenta de su sufrimiento, para que nos diéramos cuenta que Jesús tiene el control y le da la oportunidad a todos los discípulos de meterse en su propio corazón y decir, a ver, ¿cómo ando? Jesús sabía que una de las reacciones de sus discípulos se iba a hacer autoexaminarse, y que este es un inmejorable ejercicio espiritual que le exhorto a que lo haga continuamente autoexamínese. No sea como dice el apóstol Pablo, te ves y piensas que ya eres aquel y que mejor autoexamínate bien, métete en tu corazoncito, fíjate cómo estás en tu vida. Salmo 139, 23 y 24, David nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si los 12 que caminaron al lado de Jesús sintieron la necesidad repentina de examinar su corazón, ¿tú crees que no nos hace falta continuamente? Sí nos hace falta. En los siguientes 2 versículos leemos, regresa a Juan 13, 23 y 24. En los siguientes 2 versículos leemos, versículos 23 y 24. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntara quién era de quien hablaba. Quiero que quitemos de nuestra mente la imagen casi afeminada en la cual Leonardo da Vinci representó a los discípulos en el cuadro de la Última Cena. Es un cuadro casi afeminado, donde es una mesa nada más así, llana, plana, está Jesús y un Juan que casi parece mujer, acostado en el pecho, así muy, quítese de su mente esa imagen mal hecha, afeminada, de un hombre que lo más probablemente es que haya sido también homosexual, Leonardo da Vinci. Quite de su mente que pintó a Juan casi como una mujer abrazado al pecho de Jesús.
Ya se lo he dicho en muchas ocasiones, los discípulos estaban postrados en divanes, eran unos sillones pequeñitos en forma de U, por eso podían tener los pies arriba en la parte de atrás, no pasaba de medio metro la mesa era una N, una U invertida, como lo quieras ver, se sentaban solamente de un lado de la mesa para que los sirvientes pudieran servir por el frente de la mesa, y quedaban recostados en su mano izquierda a la mesa, quedaban recostados, ahí recostaban la cabeza o al menos el cuerpo, que quedara libre la derecha para comer. Obviamente el de atrás le dabas la espalda y al de atrás le dabas la espalda. Jesús estaba aquí y Juan estaba aquí, y por eso es que Juan inclina la cabeza y queda casi recostado en el pecho de Jesús. No estaba así. Quítese eso de su mente. Entonces tengo que tirar mi cuadro, ay, déjelo, pero nada más vea y diga, ay, Da Vinci. Nada que ver. A varios les causé shock, vi sus caras. ¡Ah, caray! Están así, recostados en un diván. Pedro, muy probablemente, para que lo pudiera ver, está de frente, recostado, y le dice, dile que quién es. Y por eso Juan inclina la cabeza, dice, y le pregunta, Señor, ¿quién es el discípulo al que Jesús amaba? Vamos por partes, porque dice, entonces Pedro le hizo señas al discípulo que Jesús amaba. La tradición cristiana durante 2000 años, y se lo dije cuando empezamos este evangelio, lo ha identificado con Juan el apóstol, Juan el que escribió este evangelio. Ese es el discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba. Es obvio que Jesús amaba a todos sus discípulos. Sin embargo, el sobrenombre, el discípulo que Jesús amaba, le había sido dado solamente a él y a nadie más. Lo más factible es que los demás discípulos le dieron este título honorable a Juan cuando advirtieron el carácter íntimo de la relación que tenía. Vaya, se dieron cuenta cómo Juan era tan apegado que Jesús al final de sus días, y lo vamos a ver en las 7 palabras de la cruz, la palabra de provisión, le dice, mujer, he ahí a tu hijo, Juan, he ahí a tu madre. ¿A quién le encargó Jesús a su madre? A Juan. No le dijo Mateo, tal, le dijo a Juan, por el carácter de intimidad que tenían, por la relación tan cercana que tenían. Si esto no es así, lo más probable es que le hayan puesto el título por la comunión íntima que tenían Juan y el maestro. Si esto es así, Juan simplemente se limita a utilizar el sobrenombre que otros le habían dado. No nos sorprendería que esta relación única entre Jesús y Juan estuviera basada en el hecho de que Dios en su soberanía permitió que Juan entendiera mejor a Jesús que los demás. Vaya, le explico, ¿por qué Juan? Porque Dios en su soberanía dijo, mi hijo va a ir allá abajo. ¿Se acuerdan que lo vimos en las clases de Cristología? En la condición de humillación, Jesús pasó una muy particular y fue soledad. Nadie entendía lo que estaba pasando. ¿Sí se acuerda? Por eso es que Dios dice, no te preocupes, te preparé un hijo mío, un discípulo amado que va a tener mucha intimidad contigo. Por eso es que Juan era el discípulo amado. Además, cuando Juan se llama a sí mismo el discípulo que Jesús amaba, no se está jactando de que Juan amaba a Jesús. Estaba diciendo, oigan, Jesús me ama a mí, que son dos cosas totalmente distintas. Por el contrario, Juan se gloriaba en el amor del maestro por él. Ese gloriarse no es pecaminoso, por el contrario, es un acto de alabanza a Dios. Quiero que me vea y entienda esta parte. Cada vez que usted y yo decimos, Señor, gracias por amarme sin merecerlo, eso no es jactancia, eso es darle gloria a Dios y decir, Señor, tú eres alabado, no merecías ser amado y tú me amaste. Entonces diga, gracias Dios por amarme. Pedro hizo señas a Juan, ya establecimos quién es el discípulo amado, Juan, para que le preguntara la identidad del traidor. Juan entonces lanza la pregunta a Jesús, versículo 25. Entonces, recostado cerca del pecho, ¿por qué estaba recostado cerca del pecho de Jesús? Porque hizo esto. Y quedó, como Jesús estaba aquí de frente,
quedó esto así. ¿Sí? Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Esta es la pregunta que indica la reacción de confianza tranquila infantil. Lo que le dije hace un rato causó 3 reacciones, la tercera es esta. Una pregunta infantil, como de niño chiquito. Todos los demás preguntaban: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y Juan le dice: Señor, ¿quién es? Como un niño pequeño reacciona. Juan se dirige a Jesús como su Señor divino. Le resulta muy fácil a Juan, ya que estaba muy cerca del pecho de Jesús, ladeó un poco su cabeza hacia atrás para mirar directamente a los ojos del Maestro, con franqueza y sencillez admirable, totalmente convencido de que Jesús no lo iba a defraudar. Juan le pregunta: Señor, ¿quién es? Esta confianza, como la de un niño pequeño cuando le pregunta acerca de las cosas de su vida a su padre, como cuando tu hijo, yo creo que te ha pasado, a mí me pasó con mis hijas, que vas en la calle y te dicen: papá, ¿por qué el cielo es azul? ¿Te han hecho esa pregunta? ¿Sí? Esa pregunta te la haces ya de adulto, pero un niño chiquito, ¿qué hace? Papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita Jocabet ya está entrando en esa etapa. ¿Por qué? ¿Por qué? Así Juan. Este tipo de confianza nos muestra una fe humilde y sincera que Cristo produce. Vamos a 2 citas, Mateo 18:3. ¿Por qué es importante esta parte? No se desconcentre. Esto es predicación expositiva. Esto es tomar un versículo a versículo a versículo, desmenuzarlo y decirles: mira, esto es lo que nos enseña la Biblia. Mateo 18:3 es el tipo de confianza, el tipo de humildad, el tipo de fe sincera que Cristo produce en nosotros. Si tú no tienes ese tipo de fe, ora a Dios. Mateo 18:3, Jesús les dijo: de verdad les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, ¿qué va a pasar? No vas a entrar en el reino de los cielos. Pastor, pero nos dio en el tema del discipulado, niño espiritual. Vamos a ver en qué dice. Primera de Corintios 14:20. Jesús, Juan, Pablo se refieren a la fe, a la actitud con la cual te acercas a Jesús, no a la manera en que vives y a la manera en que piensas, la manera en que actúas. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en ¿qué? ¿Sí lo tenemos o no? Pero nada más me están dando el avión. Nada más le hacen, ya. ¿Sí llegamos o no? Bueno, ¿qué dice entonces? Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en ¿qué? En la malicia, en la maldad del corazón. Eso sí, velo dejando, ve haciendo a un lado, mortifica tu carne hasta que seas como un niño en la malicia. La respuesta que Jesús narra nos la da Juan en el siguiente versículo 26. Vamos rápidamente, vamos bien de tiempo. 13:26. Respondió Jesús. Juan se ladea un poco, agacha la cabeza, queda su cabeza muy cerca del pecho de Jesús, como recostado. No es que lo tuviera abrazado de manera afeminada como nos lo han hecho ver. Y entonces Juan le pregunta: Señor, ¿quién es? Entonces, estando así el cuadro, Jesús responde: a quien yo diere pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Se acuerdan que le dije? Son dos cosas muy distintas: que la gente llegara y tomara a los discípulos y dijeran: Maestro, gracias. Y otra muy distinta: que el Maestro dijera: ten, yo te lo doy a ti directamente. Los demás discípulos con toda seguridad llegaron y mojaron el pan en el plato de Jesús y comieron. Pero al único que Jesús mojó el pan y le dijo: ten, ¿a quién fue? A Judas. Parecería que incluso antes de que Juan le hiciera la pregunta, Jesús
había cortado ya el trozo de pan y lo traía en la mano. Era un trozo de pan sin levadura de un bollo achatado que estaba a la mesa. Lo sostuvo en la mano, le susurró al oído al discípulo amado, lo tenía aquí cerquita. Al que yo le voy a dar el pan, hijo, fíjate lo que voy a hacer, al que le voy a dar el pan. Y entonces le dice que el traidor es al que le va a dar ese pan después de remojarlo. ¿En qué lo sumergió? Hay dos opciones. Las costumbres en la época al celebrar la Pascua eran tener un recipiente lleno de hierbas amargas, vinagre y sal. Otro que contenía una salsa hecha de puré de frutas, que eran higos, uvas y dátiles, que son como unas pasas larguitas, agua y vinagre. Ambos, el recipiente de hierbas amargas y el puré de frutas, lo más probable es que para esa hora del día ya los tuvieran mezclados en su plato en un solo recipiente, como se solía hacer. Lo sacó de nuevo, lo mojó ahí y se lo dio a Judas Iscariote. Juan sabía en ese momento que Judas era el traidor. Lo más probable es que por medio de señas le transmitió esa información a Pedro, pero el relato no nos lo hace constar. ¿Por qué Jesús utilizó este método para contestar la pregunta? ¿Por qué no le dijo simplemente al oído, es Judas, pero no les digas? ¿Por qué Jesús usa ese método? Primero, para grabar la idea, para grabar en Juan la enormidad del crimen. ¿Por qué Juan lo relata con tanto detalle? Porque después de ver ese hecho se le quedó plasmado en la mente. Te aseguro que nunca lo olvidó hasta el último de sus días. Para que pudiera servir como una advertencia adicional a sus vidas. Judas estaba dispuesto a traicionar a aquel de cuya mano había comido. No es de extrañarnos que por ello después el remordimiento de Judas lo llevara al extremo de suicidarse. En segundo lugar, fue para mostrar su grandeza, su amor y su pasión. Las costumbres orientales de la época marcaban que si mojabas tú tu pan, no que los demás llegaran y mojaran, tú mojabas tu pan en el plato y le dabas a otro, era una forma de decirles, este es mi íntimo. Pero si alguien mojaba el pan y te lo daba a ti, era señal de honor. Era una forma de decir, a esta persona que le doy mi pan mojado en salsa, es una persona especial para mí, a esta persona la estimo, a esta persona la honro, a esta persona la amo. Cuando la gente llegaba y mojaba, era, sí, mira, son buenos amigos, pero cuando tú mojabas y le dabas era, lo honro, lo estimo, lo amo. Por eso es que Jesús no le susurró nada más a Juan, es Judas. Lo hizo que se plasmara en la mente, y creo que ahorita se está plasmando en la mente de muchos de nosotros y que baje al corazón, Dios quiera. Juan dice lo que sucedió a continuación, versículo 27 al 30 ya. Después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tiene la bolsa del dinero, que Jesús les decía, compra lo que necesitas para la fiesta, o que fuera a darle algo a los pobres. Cuando pues Judas tomó el bocado, salió, y Juan nos deja aquí ver este punto, era ya de noche. Como lo ha dicho el pastor Augusto Nicodemus, cuando Satanás llenó el corazón de Judas, Judas no empezó a echar espuma por la boca, Judas no habló raro, Judas no se tiró al piso. Hay un video después de este hombre que está peor de satanista y está peor de tronado, Timothy Joshua, su iglesia en África, platica con los demonios. ¿Quién eres? ¿A qué vienes? Me mandó el brujo. Y se tira al suelo y se revuelcan y echan espuma. Augusto Nicodemus, el pastor brasileño, dice, cuando Satanás entró al corazón de Judas, Judas no hizo nada de esto. Cuando Satanás entró al corazón de Judas, Dios mío, ¿dónde estoy? Ya. Lo que hizo fue codiciar el dinero de forma desmedida, vil y ruin, al grado de vender y traicionar a su maestro. Por ello es que sin temor a equivocarme vuelvo a afirmar
que el evangelio de la prosperidad huele a azufre, porque el mismo Satanás es quien ha llenado el corazón de tantos mercaderes de la fe con codicia desmedida. Aquellos que te venden la salvación, los dones, los milagros, aquellos que hacen mercadería de la fe. No tengo temor a equivocarme. Deja de ver a Satanás en otros lados y velo donde está, en los púlpitos de esos lugares, en el púlpito de enlace, predicando y pidiendo dinero a cambio de la salvación. Una cosa muy distinta es decir, ofrenda conforme a tu corazón, pero no coartar a nadie, y otra cosa es decir, el Señor te va a hacer este milagro si tú das dinero. Han hecho mercadería de la fe porque Satanás ha llenado su corazón de avaricia. Jesús sabe a la perfección que en ese momento dejó de ser el Judas al cual se le podía exhortar todavía. Jesús supo que en ese momento Satanás llenaba ya su corazón. Por eso ya no le hace una exhortación más. Ahora le conmina, ahora le dice, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Ya para ti ya no hay remedio. Ahora sí ya. Te exhorté 1, 2, 3, 4, te abracé, te di el pan y te dije, te amo. ¿No quieres? Ándele, mijo. Así es como se despide del aposento alto, sin exhibirlo como el traidor que es. Jesús no les dice, es él, pero está bien el traidor. No lo exhibe porque lo ama. Sabe que Judas mismo se exhibirá a su tiempo. Lo despide caballerosamente, sabiendo que sus discípulos aún no ponderaban lo que estaba pasando, no iban a entender sus palabras. Por ello es que pensaron infantilmente que como es de noche y es víspera de la Pascua, que iba a salir a comprar algo o a dar dinero a los pobres. Pero ¿cómo lo iba a hacer si siendo de noche ya estaba todo cerrado y no había quien darle dinero? Por eso es que los discípulos no entendieron, estaban bloqueados. Judas aparece en todo momento como hipócrita, no se puede confiar en él. Toda la vida de Jesús, cuando al final del ministerio de Galilea, no vayas, en Juan 6:66 dice la Biblia, muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Te acuerdas que lo vimos como Jesús los reprende y les dice, ¿a ustedes también les duele? ¿Ustedes también se quieren volver? ¿Quién creen que fue el hipócrita número 1 que dijo, yo no, yo me quedo? Judas. En ese momento pudo haber dicho, Cuando María ungió a Jesús en Betania, ¿cuál fue el acto hipócrita? ¡Qué desperdicio! Con eso hubiéramos dado 300 denarios de pan. Se hubieran empachado los niños. Cuando esa misma noche en la cena de Pascua Jesús les hace la pregunta y los sorprende, ¿qué dice él? ¿Acaso seré yo maestro? Y estamos viendo la hipocresía de Judas. Y ahora, momentos después, cuando Jesús se dirige a Judas para darle el bocado, Judas lo toma con descaro. No es capaz de decirle, no maestro, me hace mi hija cuando le digo cómelo, ya traigo la boca llena. Pudo haber rechazado el bocado, pero ¿qué dice? Hey, ¿ya vieron a quién está honrando el maestro? Échale. Hipocresía en el corazón de Judas. Si hubo alguna vez hombre con la conciencia endurecida, definitivamente es Judas. Judas se llenó de alegría, desde luego que iba a seguir la petición de Jesús de hacer más rápido lo que iba a hacer. Cuando tomó el bocado, salió inmediatamente, era ya de noche, salió y fue directo al Sanedrín en cuanto al lugar y momento de arresto para ponerse de acuerdo. Era ahora o nunca. Se dio cuenta que lo habían descubierto en su complot. En consecuencia, para que no fracasara, tenía que ir de inmediato con los miembros del Sanedrín. Le repito, era de noche cuando Judas salió de la habitación, era de noche afuera y era de noche en el corazón de Judas. Titulé esta enseñanza Amor por el traidor, pues aún a pesar de ser uno de los más despreciables la vida de Judas, hay algo que no podemos negar, y es que el Señor en cierto modo y en cierta medida amaba a Judas. Vaya a Mateo 5:43. Al 47. Mateo
Mateo 5, 43 al 47. Toda la hipocresía de Judas. Y Jesús, a pesar de ser un traidor, un enemigo, un hipócrita, en cierta medida y de cierta manera, amaba a ese traidor. Oyeron que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Jesús jamás iba a pedir que hicieras algo que él no estuviera haciendo. ¿Tú crees que no amaba a Judas? Sí lo amaba. Por eso se conmovió su corazón, porque sabía lo que iba a pasar. Dijo: lo amo y me va a traicionar Dios. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persigan, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque su Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los peores pecadores? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué estás haciendo de más? ¿No hacen también así los gentiles? Vaya humildad, vaya ejemplo de amor que nos relata Juan aquí. El mismo creador del universo, sabiendo perfectamente el complot maligno en su contra, trata al traidor con todo el amor posible. No lo exhibe estrepitosamente. Jesús no exhibió a Judas, lo amaba, lo guardó hasta el último momento, lo guardó hasta el momento de su salida para que no fuera vergonzosa, a pesar de que por su causa Jesús pasaría la mayor vergüenza de la época, que era ser colgado en una cruz. No le reprocha, por el contrario, todavía le da oportunidad a que se arrepienta, no le echa nada en cara. Al contrario, lo deja meter su pan en su propio plato, lo deja acercarse como amigo íntimo, como muchas veces lo había hecho anteriormente. No lo fulmina en ese momento, sino que paradójicamente Jesús mismo le da el pan mojado a comer, señal de honor, de amor, de amistad, en más alta que hay en un banquete, aún a pesar de que por su traición Jesús pasaría la mayor de las deshonras. Quiero que cierre sus ojos ya, estamos un poquito distraídos, vamos a terminar. Oro a Dios que haya puesto atención y que estas palabras estén bajando a su corazón, y si no, después escúchela en internet, la enseñanza, porque es un bálsamo a un corazón que ama al Señor, ver el amor tan grande de Jesús. Cuando decimos amor al traidor, no es porque Jesús corrió y apapachó a Judas y le dijo: Judas, te quiero, no lo hagas. Es porque a pesar de que lo iba a traicionar, no lo exhibió, le dio oportunidad de arrepentirse, lo dejó meter el pan en su plato y él mismo le dio bocado en la boca. Todas señales de amor incondicional, todas señales de que Jesús lo amaba a todas luces. Si esas no son muestras de amor, si esa no es muestra del amor incondicional, entonces no sé qué sea o qué estás esperando tú como muestra de amor. Ese mismo amor es el que está latiendo hoy en nuestro corazón, porque Cristo es nuestra vida y está en cada uno de los que somos sus hijos, y tenemos la oportunidad de manifestar este tipo de amor, no solo a nuestros seres queridos, sino aún a nuestros más acérrimos enemigos y detractores. A diferencia del Señor Jesucristo, que no tuvo culpa ni pecado alguno y que fue el creador y es el creador y sustentador del universo, nosotros somos seres pequeños, viles, despreciables en comparación con la gloria y majestad de Jesús. Y ya nos puso el ejemplo de servir, ahora nos pone el ejemplo, la muestra de cómo tratar a nuestros enemigos, de cómo tratar a los que nos maldicen, de cómo tratar a los que nos tienen odio, de cómo tratar a los que quieren nuestro mal. No es fácil hacer esto, de hecho te lo he dicho, para nosotros en nuestras fuerzas es imposible. Por eso es que permanecemos en Cristo,
descansamos en su amor y dejamos que sea Él el que haga todo esto por medio de nosotros, que sea Cristo el que nos lleve a amar así, de esa manera sublime, eterna, incondicional. Ahí sigue con tus ojos cerrados. Medita un poco esta palabra, deja que baje a tu corazón. Cómo desmenuzamos versículo a versículo y prácticamente en cada versículo encontramos muestra del amor de Jesús. Se congojó su corazón, sintió congoja, sintió pesar por la traición de ese pobre Judas. Le dio oportunidad tras oportunidad de arrepentirse. Por eso te decía en la mañana, hemos estado hablando de eso continuamente y no está de más una exhortación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Habemos gente aquí que parece que estamos esperando a que de tanto endurecimiento que se rompa y se haga miles de pedazos. Si bien Dios puede tomar esos pedazos y hacer un nuevo corazón puro y santo, déjame decirte que el proceso te va a doler y te va a doler mucho a tu ego. ¿Por qué no mejor ir de rodillas, arrepentirte y no ser como Judas, que despreció hasta la última oportunidad que le dieron? Que llegó el momento en que Jesús tuvo que decirle, pues ya lo que vayas a hacer, hazlo ya, para ti ya no hay remedio. Te lo dije hace unos meses. Tal vez hoy no quieres arrepentirte, pero ten cuidado porque puede llegar el día en que no puedas arrepentirte. Al igual que a Judas, Jesús te ama a ti y a mí. Nos ama con amor incondicional. Eso es innegable. La cruz del Calvario es la más grande muestra de nuestra depravación, sí, pero de su amor también. No despreciemos como Judas ese amor. No despreciemos como Judas y seamos traidores a nuestro Señor. No seamos hipócritas. No seamos de aquellos que menosprecian la palabra de exhortación y de amor. Y digámosle: precioso Señor Jesús, te damos gracias por la palabra que nos has hablado el día de hoy. Si nos llamas y nos llevas a amar a nuestros enemigos de esta manera tan sublime, ¿qué no será con nuestros hermanos? ¿Qué no será con nuestros amigos? ¿Qué no será con nuestros familiares? Hoy nos has dado una muestra maravillosa, hemos visto una muestra maravillosa de tu amor incondicional, pues a pesar de que Judas se levantó hipócritamente a preguntar ¿acaso seré yo?, no lo exhibiste. A pesar de que te despreció tantas veces y de que se atrevió a tomar el bocado de tu mano, no lo sacaste avergonzado de tu presencia. Así al igual, Señor, el día de hoy te damos gracias porque no nos has exhibido, no nos has sacado de tu presencia definitivamente. Si bien nosotros nos hemos salido de ahí, es por nuestra propia decisión. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice la palabra. Si hemos escuchado hoy tu voz, te pido, no dejes que seamos endurecidos más de corazón, Señor. Te agradecemos la palabra del día de hoy, te agradecemos la muestra, el ejemplo que nos diste hace un par de semanas de servicio y el modelo de amor incondicional a los enemigos. Hoy hemos visto el amor por el traidor, un amor tan